El día de hoy tenemos una charla que nos habla de dar a la vida. Y la verdad es que siempre hago paralelismos con la naturaleza. A mí me gusta mucho observar la naturaleza y ver qué nos da en este caso, como el título nos dice. Si vemos el sol, que nos da su calor, su energía, su luz. Las flores, que nos dan su perfume, que nos dan la belleza. Y así podríamos nombrar un montón de elementos de la naturaleza que conforman este planeta y que lo mejor de todo es que dan para estar en equilibrio. Y es un concepto que me encantó. ¿Qué define dar? Donar, entregar, conceder, soltar algo. Y en la naturaleza, como decíamos, veíamos algunos ejemplos. Hay ejemplos que hemos estudiado todos cuando hablamos de los animales, la relación de vínculos, interacción y la simbiosis que hay entre ellos, muchas veces asociando la función de uno como la del otro. La interacción entre dos o más organismos biológicos por la cual se ayudan a sobrevivir. Tal es el caso del cangrejo ermitaño y la anémona. La anémona con sus tentáculos venenosos lo protege y el cangrejo la traslada. Es una asociación en donde cada uno da algo para que el otro sobreviva. Es un intercambio, hay una necesidad, hay una acción, hay un beneficio. Cada uno dando para la vida, ceder de uno para que todo funcione. Yo creo que si ponemos eso en la ladera, la charla de hoy fue exitosa. Porque ceder de uno para que todo funcione, muchas veces tenemos sentidos negativos, pero ¿cómo? Si yo hago tal cosa, ¿quién lo va a notar? ¿O para qué voy a hacerlo si nadie lo va a notar? ¿O para qué sirve que yo haga esto? El cangrejo no se lo pregunta, solo funciona. Solo lo hace porque entiende que está dando un beneficio porque así conviene, porque está hecho así, para que funcione, para ceder de uno para que todo funcione. Y aquí está la pregunta, entonces, ¿en qué lugar nos ubicamos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que realmente tenemos que dar? Es un concepto profundísimo. Uno lo entiende, pero hasta cierto punto, porque es de analizar y reflexionar y tener un cambio de panorama frente a la misma idea de este verbo irregular y a ver cómo podemos conjugarlo. Emmanuel en Camino, Verdad y Vida, que es uno de los libros que me ayudaron un poco a tomar algunos conceptos, nos dice que el acto de dar es de los más sublimes en las situaciones de la vida, pero muchos hombres no lo comprenden bien. Sin duda lo que yo pude destacar, habiendo leído para compartir con ustedes estas ideas, es que el dar tiene un proceso en nuestra psiquis, de un modo tan profundo y tan maravilloso, que la invitación del día de hoy es a que lo ejercitemos. Había una vez un carpintero. El carpintero era espectacular. Hacía sus muebles y las presentaciones de las terminaciones de todo lo que tenía que ver con las maderas de una casa que eran de lujo.
maravilloso, sabía elegir en el lugar que correspondía determinado tipo de material, sabía terminarlo, era genial. Trabajó por años, años y años de su vida junto a otra persona que era su jefe. Su jefe lo conocía muy bien, sabía la calidad de profesional que él tenía. Pero el carpintero se hizo viejito y empezó a cansarse. Ya le resultaba un poco pesado continuar con sus tareas. Y se planteó, bueno, ya es hora de jubilarme. Le voy a proponer a mi jefe, y así lo hizo. Cuando el jefe se enteró de que él no quería trabajar más, se apenó un montón, pero le hizo una propuesta. Le dijo, bueno, está bien, pero te voy a pedir un último favor, vas a hacer la última casa. El carpintero, que ya tenía la mente en otros intereses, accedió. Pero la verdad es que no le puso onda, porque elegía materiales que no eran los adecuados, las terminaciones las hacía más o menos, hizo lo que pudo, no a su estilo, y terminó la casa. Cuando la terminó, contento, fue a su jefe y le dijo, listo, ya terminé, me jubilo. Y en el escritorio de el jefe había un primer cajón. Entonces el jefe abre, toma las llaves y le dice, ese es mi obsequio por haber sido tan buen compañero y por haber trabajado tan bien. La casa es para vos. Y yo dije, qué genial compartir esto, porque lo que hacemos y cómo lo hacemos somos nosotros. Es lo nuestro, es lo que nos pertenece. Como decía ayer Raulito, ¿no? Lo que damos es lo que tenemos. Y en ese detalle de dar entra lo que somos y la calidad de lo que hacemos. Me pareció hermoso y ahora vamos a ver cómo sigue el detalle de este carpintero que nos ayuda a entender algunas ideas. Nos ayuda a entender el gran enemigo del progreso, el egoísmo. Porque si hay algo que interrumpe ese dar, es el egoísmo, que junto con el orgullo son las dos plagas del progreso del ser humano. Y encontré en Juana de Angelis, en su libro La psicología de la gratitud, un texto que traje prácticamente entero porque es de lujo. Nos habla del egoísmo, pero nos habla como desde el punto de vista de la psiquis, lo que pasa, por qué está el egoísmo, por qué no nos podemos correr a veces del egoísmo, y una gran herramienta que ahora vamos a compartir. Nos dice así, los hábitos de recibir ayuda y protección desde el momento de fecundación, pasando por los diversos períodos de desenvolvimiento fetal hasta la edad adulta, sin la conciencia de lo que se le ofrece, se encargan de edificar el ego, interesado en disfrutar exclusivamente sin mayores responsabilidades. Observemos estas ideas. Es natural. Cuando estamos en la panza de nuestra mamá se nos da, porque si no, por nosotros mismos no procuramos la supervivencia. Del mismo modo, al nacer, necesitamos de que otro nos dé. Pero claro, crecemos con esa idea. Crecemos con la idea de que nos dan. Y nos dan. Y en la psiquis se genera esta idea. Y ahí es donde nos agarramos. Vamos a ver qué pasa.
Cuando el discernimiento aflora en la personalidad y lo convoca a la contribución personal, valora lo que se le ofrece. Yo por esto entendí que, claro, cuando yo tengo que pensar y dar de mí, dar mi opinión, dar lo que me corresponde, en función de que estoy pensando, tengo que decidir y hacer por mí misma, es un proceso madurativo que hace que yo ya no tenga que estar recibiendo, sino tengo que estar dando, me cambié de vereda. Bien, aquí es donde empezamos a mirar, pero yo nunca había tenido que salir a comprar un pantalón por mí misma o tengo que trabajar porque antes me lo regalaban y ahora... Y yo estoy buscando elementos materiales que son graciosos, pero en realidad en lo profundo del psiquis me daban amor, me daban contención, me daban abrigo, me daban aceptación y me daban todo lo que me hizo ser feliz y desarrollarme. Ahora yo tengo que valorar eso para empezar a decir, ¿y yo qué doy? ¿Qué sale de mí? A medida que los instintos dan lugar a las emociones, el amor ensaya sus primeros pasos de bondad y gentileza para con los otros, caracterizando el desenvolvimiento ético-moral. El amor se reconoce en esa fase a través del anhelo de servir, de contribuir, de agradecer. Los instintos y las emociones. Si yo me dejo llevar, estoy en una etapa primitiva de mi espíritu, en donde no le pongo elementos que me hagan sentir mejor con esas emociones, como causa y efecto, ¿verdad? Entonces, si el instinto es de determinada manera y yo reacciono de determinada manera, me voy a sentir bien o mal. Y ese proceso de experimentar lo que nos toca vivir, las acciones, lo que yo recibo, lo que me toca en la vida, la red social en donde yo interactúo, produce esta necesaria educación de las emociones para yo sentirme bien, porque voy a poder elegirlo. Porque si no me quedo con los instintos. Soy así, aguántenme, me siento mal y no me importa. En cambio, el elegir a partir de la emoción que yo quiero, me genera esta práctica necesaria de la bondad, de la gentileza, de todas las aristas que el amor me brinda y que a partir de eso descubro el bienestar. Descubro lo que me hace sentir bien, lo que yo quiero. El anhelo de servir me abre portales. El de contribuir y el de agradecer. En esa fase, y acá está la herramienta, la del agradecimiento, el significado existencial se vuelve relevante, proporcionando el cambio del comportamiento egoísta. El agradecimiento propicia el cambio del comportamiento egoísta, porque empecé a valorar, porque empecé a darme cuenta, porque me empecé a sentir bien por eso y agradezco. Y ensayando las primeras manifestaciones de gentileza y altruismo. El agradecer, el dar, gracias, me aleja del egoísmo. Y yo digo, el espiritismo nos viene a traer a nosotros un poco la conciencia de todo esto, porque agradecidos y bendecidos por este material que si no estuviera en nuestras manos, los recorridos desde los impulsos o desde las emociones primitivas no cambiarían rápidamente con la dirección de la mente. Es decir, acá le estamos dando lugar a pensar
y decidir. Y imaginemos que sí fuéramos conscientes. Imaginemos que nacemos, pasamos por el canal del parto y somos conscientes de que somos un espíritu, de que una mamá nos dejó nacer, de que tenemos la oportunidad de vivir en este mundo para progresar. Y abrimos los ojos y yo creo que todos coincidimos que si fuéramos conscientes diríamos gracias, daríamos de nosotros en lugar de esperar. Esta charla nace en la puerta de mi casa. Un día suena el timbre. Yo antes había dejado el auto estacionado y vi que había una señora con algunas nenas pidiendo timbre a timbre. Yo estaba muy retrasada con mis tareas, muy desorganizada, y tocó el timbre en mi casa. Yo sabía que era ella. Y con mi mente, con mi cuerpo, con mi espíritu y con mi corazón puesto en las cosas que yo tenía que hacer. Corrí detrás del portón, no le abrí y le dije, hoy no tengo nada. Y me volví. Algo pasó dentro mío porque me hizo muy mal el ruido, el timbre no dejó de sonar, quebrándome el alma. Y me generó esa simple situación un profundo quiebre que me conectó como si fuera con una reacción eléctrica a las caritas de nuestros amigos del SEI, a los que hoy y siempre, por distintos motivos, no la están pasando bien. Y esto del dar, que bien decía Claudio, que no tiene que ver con dar materialmente, que el dar es ese concepto que no todos entendemos y que no se trata de dar materialmente. Él decía en la lectura de hoy, el cristiano da su ofrenda o lo que tiene de sí para dar, pero no es material, da su alma y antes de entregarla la purifica. Y yo pensaba, menuda tarea ser consciente de esto, porque sí que tenemos mucho para dar antes de entregar un alma purificada, ¿no? Esa situación que viví me generó esta dualidad, obstáculo-oportunidad. Y yo resonaba en mi interior esta idea. Algo pudiste haber hecho. Algo podrías haber hecho mínimamente, porque hay que atender el dolor ajeno. Y esa sinapsis que le cuento me llevó a un diálogo de una entrevista hace más de 10, 12 años con Raúl y con Adri, cuando había que conocer cosas profundas del SEI, y con otro amigo, compañero, dijimos, bueno, vamos a hacer una entrevista. ¿Y por qué nace el SEI?, le preguntamos. ¿Por qué se dedicaron a esto? Y porque algo hay que hacer. Porque tenemos que disminuir el dolor ajeno. Entonces está el obstáculo, pero está de la mano de dar la oportunidad. Y entonces, esa definición maravillosa que decía que el dar es soltar, es brindarse, toma forma sublime en estos actos que hoy por hoy el SEI nos brinda a todos nosotros como gran oportunidad de crecimiento. Porque donde está el obstáculo, que el niño no sabe leer,
se genera la oportunidad de alfabetizarlo. O donde la mamá se siente triste, está la oportunidad de un espacio para abrazarla o escucharla. O donde hay un adolescente confundido, está el espacio que se le va a dar apoyo a la gestación. Es decir, que cualquier obstáculo se transforma en oportunidad. Si somos parte de aquel mundo inicial en la primer diapositiva, en donde tenemos que dar para que otros también vivan, para que haya equilibrio, para que haya armonía. Ese quiebre fue el despertar de la conciencia. Me golpeó y estaba esperando que suene el timbre otra vez. Otro día. Y sonó el timbre, y del mismo modo que en tu historia fuiste y le regalaste los ravioles, yo corriendo salí a la puerta, pero era invierno, y entonces yo estaba calentita en mi casa, como acá, al lado de una estufa, y dije, ay, me voy a abrigar, y me puse una campera, porque yo tengo que salir de mi casa a un espacio donde no hay techo, y después la puerta de afuera. Entonces salí entusiasmada, me puse así nomás un abrigo y atiendo y estaban allí. Y me dice, señora, ¿sabes? Estoy acá en el hospital con el nene que lo van a operar y estuvimos todo el día esperando. Y resulta que Abby no trajo campera, estaba en musculosa, hacía mucho frío. Y yo en un impulso que no duró más de... No terminó la frase la mamá. Me saqué lo que tenía puesto y se lo puse a la nena. La nena me miró con una mirada que me guardé en el corazón y la mamá se quedó sin palabras y había otra hermanita de esta altura que estaba en el cordón de la vereda sentada y como en cámara lenta, cuando vio la acción, vino corriendo y me abrazó. Y les aseguro que la tengo todavía conmigo. Porque dar es esto, es una devolución inmediata de lo que está bien hacer. Es el despertar de conciencia, son cambios de paradigmas. Porque cuando hablamos de dar o de caridad, no estamos hablando de cosas materiales necesariamente, estamos hablando de que estamos todos necesitándonos y que hoy fue ella y mañana podré ser yo y que somos todos iguales en este camino para entender justamente, ¿no? Esto del despegue del egoísmo, de crecer gracias a estos recorridos que nos permite la vida. Sin duda, la reforma íntima y sin duda, la evolución del espíritu. Todo esto plasmado en ese acto que me choqueó. Y a partir de entonces, puede dar testimonio mi marido que anda por ahí, tocan el timbre y yo salgo con paquetes de fideos, yo salgo porque no puedo evitar echarlo, porque me ha generado esta posición hacia el otro que es lo que yo quisiera recibir en estos postulados de Jesús, en donde el deber cristiano es hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hagan, porque además todos estamos llamados. Y también el espiritismo nos enseña, en su máxima expresión, que fuera de la caridad no hay salvación, que fuera del amor puesto en lo que hacemos no hay progreso, que fuera de considerar que lo poquito que tenemos para hacer es lo que tenemos que hacer para sentirnos felices, para sentir que pudimos hacer ese poquitito. Así le pasó a Isabel. ¿Quieres ambientar?
Isabel era una mujer sumamente religiosa que amaba a Jesús. Tanto lo amaba que deseaba profundamente verlo, que la visite. Y un día un poco se enojó y dijo, al final Jesús, yo siempre voy, siempre te voy a visitar yo, o te hago las oraciones, pero vos nunca venís, pero vos nunca te acercás a mí. Y en el fondo sintió una voz que le dijo, Isabel, mañana te visitaré. No lo dudó, sintió y no lo dudó. Era un ímpetu que estaba totalmente convencida de que había escuchado a Jesús. Entonces fue a buscar algo de dinero que poco tenía, pero no le importó. Fue y compró fruta, y compró leche y un pancito. Feliz. Y volviendo a su casa, había un viejito en la esquina y como estaba con frío, ella se sacó su manto y se lo puso y además le dejó un pan. Y siguió caminando y unos niñitos le dijeron, señora, señora, tenemos hambre, ¿no nos puede dar un poquito de eso que lleva ahí? Ay, querido, pero sí, está bien, tomá, le dijo, tomá. Y le dio la leche. Y casi llegando a su casa, una mamá con un bebito la miró y le dijo, ¿tendrá algo para mí? Isabel le dio la fruta y volvió a su casa un poco triste, porque no tenía que ofrecerle a Jesús. Y se quedó esperando, y se quedó esperando, hasta que se quedó dormida. Y en sueños, Jesús le dijo, gracias, Isabel, gracias porque tenía frío y me cubriste. Gracias porque tenía sed y me diste de beber. Y porque tenía hambre y me alimentaste. Gracias. Los invito a que lo escriban en la heladera. Es bueno recordarlo.